Bueno, buenas tardes. Soy Paula Carlino desde Buenos Aires, Argentina, y me han pedido que presente un libro que voy a hacer con ayuda de una proyección. Déjenme a ver si puedo compartir la pantalla. Ahí está, que esto me ayuda para guiarme. Bueno, si bien yo estoy en Buenos Aires, el libro es un libro editado por esta misma universidad, editado en La Habana, en Cuba. El libro se llama Pedagogía en el aula, temas lingüo-literarios para formar argumentos, y es el volumen 2. Y quienes han estado a cargo de la coordinación y la compilación de los distintos trabajos son el profesor Israel Acosta Gómez, la doctora Adis Yadira Remón Amarele y la doctora Ileana Rosa Domínguez García, todos colegas cubanos a quienes no conozco personalmente. Todavía, espero en algún momento poder hacerlo. Con el profesor Israel Acosta Gómez hemos intercambiado, inicialmente a través de mail, en la última semana también a través de otras vías, de Facebook, de Telegram. Bien, el libro fue editado el año pasado. Acá tienen los datos. eh, y bueno, editado por la editorial universitaria. Hoy salió una tilde en la transcripción que no debe haber, no importa. Esta es la portada del libro, que está, entiendo yo, editado digitalmente. De hecho, yo tengo la edición digital, supongo que estará localizable en algún enlace para poder compartir, y eso después le vamos a pedir a Israel, al profesor Israel, que pueda compartir ese enlace. Esta es la portada del volumen 2. Y bueno, yo quisiera contar un poquito, bueno, los autores que han formado parte del libro están listados, como es una compilación importante y extensa, no voy a leer el nombre de todos los autores, pero esto queda grabado y cuando tengan el libro en sus manos también podrán leer todos los nombres. Hay autores de distintos países, colegas argentinos, de España, de Cuba, bueno, de otros lugares. Eh, yo solamente quería contar, antes de mostrar, bueno, este es el índice, ¿sí? Acá están los títulos de los distintos capítulos. Eh, yo quería contar cómo es que llegué a formar parte de este proyecto, cómo contribuí. Yo contribuí con el capítulo final, el que figura cómo escribir a través del currículum 3 modelos para hacerlo en una universidad. Y les quería contar un poco de eso, porque es lo que está a mi alcance poder contar de este libro, porque no participé en todo el proceso de producción, sino que este, probablemente varios meses antes, ya no tengo a la vista el mail, recibo un mail de un colega cubano, precisamente de Israel, que me dice que tiene este proyecto entre manos, que me pide si puedo colaborar con un artículo de la revista Lectura y Vida. La revista Lectura y Vida es una revista que fue editada, eh, creo que por más de 20 años o una cosa así, por la Asociación Interamericana de Lectura, eh, una revista que nos formó, que nos aportó a muchos docentes e investigadores latinoamericanos, una revista plural, una revista que tuvo durante muchos años como directora María Elena Rodríguez, que en el último periodo la tuvo como directora Mirta Castedo, y que yo en esa revista contribuí con varios artículos desde el año 2001, en donde diríamos, envié a publicar por primera vez. Yo supongo que Israel, conocedor de esta revista, bueno, quiso hacer un compilado de algunos de los artículos de la revista y por eso me pidió justamente que colaborara con este trabajo. Y bueno, para mí fue un honor recibir este pedido. Yo, este,
bueno, vengo en contacto con muchos colegas de Latinoamérica, yo trabajo en temas de lectura y escritura en la universidad, lo que yo he llamado alfabetización académica, y he participado en muchos proyectos latinoamericanos, encuentros, congresos en diversos países. He estado cerca de Cuba, pero no he estado en Cuba todavía. Y bueno, para mí interaccionar, tener esta oportunidad de interaccionar con colegas cubanos y cubanas, para mí fue importante y por eso accedí. Entonces voy a contarles un poquitito, este es la primera hoja del texto que fue publicado, republicado, porque ya había sido publicado en Lectura y Vida, que integra este libro, que compiló el equipo que ya nombré. Y yo en este capítulo, les cuento brevemente, desarrollé una investigación documental para tratar justamente de informarme cómo, de qué maneras universidades lejanas de Argentina, entonces se hizo una investigación documental, en este caso, investigación realizada a partir del año más o menos como referencia, 98, diríamos justamente en el siglo pasado, y en el año 2002 envié a publicar a Lectura y Vida el capítulo que ahora se republica, pero Lectura y Vida justamente tenía muchos envíos y mi texto salió publicado en el 2004. Me interesó en ese momento justamente entender o conocer en primer lugar de qué manera se ocupaban de la escritura en el nivel universitario. Y hice una indagación documental de países lejanos, países anglófonos, y en este artículo yo indagué qué se hacía en Australia, qué se hacía en Estados Unidos, qué se hacía en Canadá, pero en particular en este artículo me centro en qué se hacía en universidades de Estados Unidos. Y allí descubrí, porque justamente yo no tenía conocimiento, porque en lengua castellana esto circulaba realmente muy poco o nada, que había en las universidades lo que se llamaban programas de escritura, writing programs, que desarrollaban diversas acciones, que tenían muchísimas universidades, centros de escritura, donde diríamos, tutores de escritura lo que hacían era discutir con los alumnos que iban a este centro de escritura, discutir sus borradores en curso, textos borradores, es decir, textos con escritura en proceso que se solicitan en distintas asignaturas, en las distintas carreras universitarias, pero también había otras formas de ocuparse de la escritura que yo justamente desarrollo en este capítulo del libro que estoy presentando, que se llaman Compañeros de Escritura en las Materias y Materias de Escritura Intensiva. Yo los tiento a ustedes, me gustaría que pudieran ir a leer ese capítulo, y en el que yo hago mención a algo que también descubro, que yo no conocía, que es un movimiento denominado escribir a través del currículum, writing across the curriculum. Movimiento que sostiene como tesis básica que la escritura es un asunto de todos, la escritura es un asunto de todas las carreras, de todas las asignaturas, y no puede quedar depositadas la responsabilidad en una única materia que enseñe a escribir, sino que escribir se aprende y se enseña desde y en todos los espacios curriculares. Lo que yo descubrí es que este movimiento eh, de alguna manera cuestionaba, problematizaba supuestos muy arraigados en mi entorno, en Argentina, también en Latinoamérica. Por ejemplo, el supuesto de que si ya están en la universidad, ya deben saber leer y escribir, supuesto que no se verifica. Y me pareció interesante que desde el norte, incluso universidades que reciben a población de élite, se ocupen de enseñar escritura. Y lo que plantea este movimiento es que en la universidad y en particular en cada disciplina, los alumnos se encuentran con prácticas novedosas que no tienen por qué saber
de un ámbito anterior, porque esas prácticas no se realizan y por lo tanto que requieren una enseñanza, pero una enseñanza situada en las disciplinas, porque sería muy injusto exigir lo que nos enseña. Y yo quisiera acá compartir algo que encontré justamente en esta indagación documental, que tiene que ver, está escrito en un boletín interno de uno de los centros de escritura, el de la Universidad Estatal de Boise, por Rick Leahy, que en su momento era el director. Y él señala, dice así, parte del problema del ciclo tradicional de las tareas de escritura es que los alumnos hacen todo su trabajo al principio, elaborando su escrito, y el profesor hace todo su trabajo al final calificándolo. No creo que haya forma de desprenderse totalmente de ese patrón, sigue diciendo. Y continúa. Pero cuando lo pienso, es deprimente. Se produce muy poca colaboración entre docentes y alumnos. Miren la imagen que da. El profesor y la clase son como barcos que pasan en la noche. El estudiante que entrega un escrito, sigue diciendo, puede sentir que después de todo su trabajo, el texto desaparece en un agujero hasta que regresa más tarde con una nota. Los profesores a veces sienten que los trabajos han sido escritos por una cuadrilla de extraños que no estuvieron en la clase, porque no dan muestras de haber prestado atención a lo que se supone debían hacer. A mí me pareció, bueno, esto está en este artículo, me parece que hace referencia a las prácticas de evaluación, prácticas que se sostienen en distintas asignaturas y por lo tanto empezar a ocuparse de la escritura desde el punto de vista de este movimiento, escribir a través del currículum, atañe a todos los profesores y no solo a los profesores de lengua. Bueno, en este artículo desarrollo esa idea, pero además de esta investigación ya realizada hace muchos años, eh, en este seminario, y acá complemento un poco la presentación del libro, presentamos 3 trabajos con mi equipo. Un trabajo titulado Investigar la enseñanza con y de la lectura y escritura a través del currículum, en donde yo explico qué hacemos en nuestro grupo de investigación, reseño y doy muchas referencias bibliográficas a las investigaciones que venimos haciendo, una de las cuales está en esta línea de este artículo que consiste en una investigación documental, pero tenemos otras líneas de investigación, ¿sí?, que utilizan otras metodologías y complementan lo que plantea este artículo. Y presentamos 2 trabajos más, este otro junto con la doctora Carolina Roni, que tiene que ver con precisamente una investigación en escuelas secundarias, alumnos de 17, 18 años, involucrar a estudiantes secundarios en comprender biología molecular a través de leer, escribir y dialogar. Y presentamos en este seminario, junto con el doctor Guillermo Cordero, que es ecuatoriano, otra ponencia sobre una investigación que llamamos trabajo colaborativo entre un profesor de ingeniería y un profesor de escritura para potenciar el aprendizaje de métodos numéricos. En honor a la presentación de este libro, en donde yo publico un trabajo, bueno, ya realizado hace 20 años, bueno, en este seminario contribuimos con trabajos mucho más recientes y por eso los quería mencionar. Yo les agradezco a todos, espero que vayan a consultar con ganas el libro coordinado por el equipo mencionado y bueno, y que también puedan escuchar nuestras ponencias y seguimos el intercambio por algún otro medio. Les agradezco a todos, un saludo desde Buenos Aires, Argentina.